En este video voy a explicar en qué consiste un MVC. Un MVC es un patrón de arquitectura de software que utiliza tres componentes: vista, modelo, controlador. Hay muchos frameworks que utilizan esta arquitectura, por ejemplo, Zen-PHP, Symfony, Django, Ruby on Rails, Laravel, entre otros. Para entender lo que es un MVC, vamos a utilizar una pequeña analogía. Por ejemplo, el caso de la televisión. En tu televisión puedes ver distintos canales distribuidos por tu proveedor. En este caso, el proveedor de cable. Esto representa el modelo, es decir, la base de datos o la base de información o los canales a los cuales yo puedo acceder. Todos los canales que puedes ver son las vistas. Y tú, cambiando cada uno de los canales, eres el controlador. Si utilizamos otra analogía, por ejemplo, cuando llegas como usuario y solicitas en la universidad tu hoja de inscripción al jefe de área. Entonces, tú haces la solicitud, el jefe de área es el controlador, quien determina dónde va a ubicar la información o dónde va a obtener la información que permita entregarte tu hoja de inscripción. Él busca las calificaciones y a través de esas calificaciones él puede emitir la hoja de inscripción que al final es entregada. Sencillo, tú solicitas al jefe de área, el jefe de área busca las calificaciones, los datos que considere pertinentes y con esos datos él puede generar la hoja de inscripción. Antes que nada, es importante saber por qué se utiliza el MVC. La razón es que nos permite separar los componentes de nuestra aplicación dependiendo de la responsabilidad que tienen. Esto significa, cuando hacemos un cambio en alguna parte de nuestro código, esto no afecte otra parte del mismo. Por ejemplo, si modificamos nuestra base de datos, solo deberíamos modificar el modelo que es quien se encarga de los datos y el resto de la aplicación debería permanecer intacta. Esto respeta el principio de responsabilidad única, es decir, una parte del código no debe saber qué es lo que hace toda la aplicación, solo debe tener una responsabilidad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un acceso a una base de datos Access y de repente la cambio a una base de datos SQL Server? No significa que yo debo de modificar el controlador y la vista. Simplemente hago el cambio en el modelo y el resto ya accede a esos datos. En este caso el controlador accede a esos datos para mostrarlos en la vista, que al final es lo que el usuario puede ver. Si por ejemplo venimos al caso de nuestra aplicación de Ashley, cuando alguien carga la aplicación y muestra estos proyectos, el orden que debería seguir es el siguiente. Ustedes entran a la página web de Ashley, va al controlador. El usuario aquí no ha visto absolutamente nada, va al controlador, accede al modelo donde estarán las listas de todos los proyectos que ese usuario puede ver y con estos datos que me arroja el modelo o mi base de datos o archivos de base de datos, con eso yo puedo generar la vista que consiste en la interfaz final de la aplicación que le muestra al usuario la lista de proyectos en los que él participa o los que él haya creado. Entonces, ese es el orden de cómo funciona un MVC. Entonces, hagamos una pequeña conclusión. El modelo se encarga de los datos, generalmente, pero no obligatorio, consultando la base de datos, ya sea para actualizaciones, consultas, búsqueda, etc. Entonces, aquí trabajamos con la base de datos. Controlador se encarga de controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de solicitar los datos al modelo y de comunicárselo a la vista para que el usuario pueda acceder a ella. La vista son las representaciones visuales de los datos. Todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica va aquí. Es decir, esto fue lo que desarrollamos en la sesión anterior. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se verán los datos. Esta responsabilidad es únicamente de la vista.